Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass que se llama Descubriendo el lenguaje de tu cerebro. Esta masterclass la vamos a realizar desde el mapa de la programación neurolingüística y voy a explicar lo que es la programación neurolingüística, es decir, la PNL. Esta clase comienza ahora a las 8 de la tarde, termina a 9 y cuarto, procuraré ser puntual. Mi nombre es Germán Bertolotto. Tenéis en pantalla, quienes estáis viendo en directo esta clase, mi correo electrónico es mail@germanbertolotto.com y la página web es germanbertolotto.com, con doble de Teruel al final. Entonces, vamos con la presentación. ¿Qué vas a descubrir? Esto es importante. Lo que vamos a trabajar hoy es algo muy concreto, es que entiendas un poco más de cómo funciona tu cerebro, ¿sí? Aquí pongo una imagen del cerebro, es decir, cuando hablo del cerebro, me refiero en este caso a este cerebro. ¿Y por qué digo a este cerebro? Porque tenemos un segundo cerebro que está en el intestino, que dicen que tiene 100 millones de neuronas. Y también se dice que tenemos un tercer cerebro que está en el corazón, que tiene unas 40.000 neuronas. Y lo que os voy a proponer es que investiguéis, ¿sí? Que no me creáis. Bien, a mí lo que me gusta es generar duda, pero no una duda de desconfianza, sino una duda de curiosidad, que te lleve a seguir investigando, que te lleve a aprender más. Entonces, voy a comentar muy resumidamente, hay algo que se llama coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es la conexión que tiene este cerebro con el corazón. El corazón es el único órgano que envía más información al cerebro de la que recibe por el cerebro. Es decir, que el cerebro es el que le envía más, el que más envía información, el órgano, el músculo que más información envía al resto de los órganos, menos en el caso del corazón. Hay algo que se llama coherencia cardíaca. Por ejemplo, si en algún momento sientes un momento de inestabilidad, de nervios, una situación a nivel emocional complicada, lo que puedes hacer es conectarte con algo que amas y comenzar a respirar. Os comento una experiencia personal. Llevo impartiendo formación de programación neurolingüística desde noviembre del 2011, ¿sí? Estamos en junio del 2020, es decir que ahora en noviembre va a ser 10 años que imparto un programa que se llama Practitioner en PNL. Colaboro con el Instituto Potencial Humano, que es un instituto que fundó mi padre hace justamente 40 años, cumplió hace poco, y trabajando con una compañera, Gemma Rovira, una psicóloga que me parece una crack impartiendo formación, trabajando en Mallorca en el año 2011, ella me conectó un equipo al cerebro que se llama neurofeedback. Me conectó electrodos al cerebro, me puso unas gafas y me dijo, lee esto. Leí ahí un párrafo de un libro, me dio otro libro para que leyera otro párrafo, otro libro, y la quinta vez me dijo, ahora cierra los ojos y conecta con algo que ames. En ese momento hice lo que ella me pedía. Entonces, cuando terminó este estudio, lo que me mostró fue cómo iba cada hemisferio cerebral según lo que había podido tomar el ordenador, ¿sí? Porque es un equipo de neurofeedback, electrodos que están conectados a un ordenador. Entonces, lo que sucedió fue que cada hemisferio cerebral iba a su bola. Pero en el momento en que yo conecté con algo que amaba, en ese momento se generó una estabilidad en los hemisferios cerebrales, lo cual fue una maravilla. ¿Bien? Entonces, esto se demuestra científicamente, cómo generar estabilidad. Esto se llama coherencia cardíaca. Repito, si tú en algún momento te quieres sentir mejor, algo muy sencillo es cerrar los ojos y conectar con algo que ames, respirando profundamente, lentamente. ¿Bien? Es un ejercicio muy sencillo. Entonces, ¿en qué consiste lo que vamos a trabajar hoy? Lo que me interesa que conozcáis es un poco más de vuestro cerebro. Es algo muy sencillo hablar sobre las características que tiene el cerebro, tanto para el aprendizaje como para la comunicación. Hablamos de que los cerebros son más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Y repito, estoy diciendo más. Yo no estoy diciendo que tú seas más visual, más auditivo, más kinestésico. Yo digo más, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Cómo hacerlo? Lo vamos a hacer mediante una práctica. A mí lo que me interesa es que a través de la práctica se genera experiencia. Es decir, si tú quieres aprender a montar en bicicleta, ¿cómo lo haces? Pues subiéndote a la bicicleta y probando, ¿no? Entonces vas buscando lo que es el equilibrio, vas buscando controlar la dirección, pedalear. Es decir, que se están desarrollando una serie de algoritmos en el cerebro para poder montar en bicicleta. Lo mismo es esto. Para poder entenderlo, para poder luego llevarlo a la práctica, lo interesante es la práctica.
que evitar. Algo importante que evitamos son las etiquetas. Es importante que después de este taller recordéis que cuando tú te entiendas más a ti misma, a ti mismo, no te pongas la etiqueta de soy visual o soy auditivo o soy kinestésico, sino que es soy más, ¿bien? Por eso me parece importante repetirlo. Después, ¿por qué es importante? Porque cuando tú conoces cuál es la característica de tu cerebro, la que predomina, que según la programación neurolingüística es sistemas representacionales, los canales de preferencia, cuando tú te comunicas con otra persona, si tú te das cuenta que esa persona es más visual, bien, aquí tengo unos binoculares para hablar de visuales, entonces si tú te das cuenta que esa persona es más visual y tú le hablas con características visuales, que hablaremos sobre cuáles son, entonces con esa persona te vas a entender mejor que si esa persona, por ejemplo, es más auditiva. Bien, si la persona es más auditiva, sería interesante que tú te conectes más a través de un lenguaje y otras características más auditivas. Y si la otra persona es más kinestésica, luego hablaré de características kinestésicas, por ejemplo, el olfato, ¿sí? El gusto, las sensaciones corporales, el tacto, ¿bien? Eso sería más kinestésico. Una vez que tú entiendes este tipo de características, consigues hacer un puente al cerebro de la otra persona y de esa manera conectas mucho mejor en la comunicación. ¿Y con quién puedes conectar mejor? Primero, entenderte más a ti. Esto es importantísimo. Si tú te entiendes más a ti, por ejemplo, a la hora del aprendizaje, si yo me doy cuenta que soy más visual, puedo aprender un idioma, como es el caso del inglés, que a mí me interesa mucho seguir mejorando mi inglés, entonces me enfocaré en herramientas más visuales. Si me doy cuenta que soy más auditivo, pues tendré que buscar esa tendencia, por ejemplo, a escuchar más. Bien, no estoy descartando la importancia de oír, estoy hablando de qué es lo que nos puede ayudar a aprender con más rapidez. O a través, por ejemplo, de la forma kinestésica, que esto es importantísimo. Yo doy formación en colegios, por ejemplo, el año pasado también estuve dando formación en el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cantabria. Es decir, que el área educativa me parece importantísima porque cuando comprendemos cómo funciona el cerebro de las otras personas, podemos llegar mejor. Es decir, que esto también le resulta muy útil a personas que hablan en público, a parejas. Ha habido parejas que han hecho esta formación de programación neurolingüística que cuando entienden cómo piensa el otro, eso mejora muchísimo la comunicación entre ellas. Doy bastantes formaciones en empresas y hay personas que han dicho, qué interesante, ahora entiendo por qué esta persona se comunica así. Por ejemplo, no hace mucho estuve en una empresa y había una persona que le decían, venga, habla más alto. Entonces, cuando alguien habla más bajo, es por una razón, ¿bien? Entonces, esto es muy interesante, que después lo voy a hacer ciertas preguntas, voy a preguntar, ¿por qué hay personas que hablan más alto y otras que hablan más bajo? ¿Bien? ¿Por qué hay personas que hablan más rápido y otras que hablan más lento? ¿Por qué hay personas que cuando hablan mueven más los brazos y otras que mueven menos? Es decir, que hay muchas características que definen el por qué la persona se comporta de esa manera. Lo que muchas veces resulta en los cursos, ¿por qué hay personas que hablan más rápido? Que luego iré preguntando, ¿sí? Entonces, iremos viendo un poco las etiquetas que tenemos. Es decir, que esto también ayuda a entendernos mejor y a juzgarnos menos. Os prometo que esto ayuda a entender más a las otras personas. Luego cada uno verá qué hace con esta herramienta, porque yo, por ejemplo, un día fui a una tienda, me compré una sierra eléctrica para cortar los troncos que cogía de la playa y ponerlos en la chimenea, y resulta que los troncos seguían ahí. Yo, por miedo a esa herramienta, pues no evitaba, porque claro, luego me fijé que es la herramienta que más accidentes genera. ¿Bien? Entonces digo, hostia, que yo prefiero pues comprar los troncos que utilizar esto, porque yo no tengo esa habilidad, hay que hacer un curso, porque es una herramienta muy peligrosa, pues ahí quedó. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como todos vivimos en una zona de confort, que evidentemente pues es muy útil vivir en una zona de confort, y la propuesta no es salir, sino se trata de ampliar tu zona de confort. ¿Por qué digo ampliar? Porque si tú sales, dejas cosas que te resultan muy útiles. Y cuando tú amplías, coges recursos, ¿sí? Y aprendes otros nuevos. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que esto es muy importante saber que si tú quieres hacer un cambio en tu vida, tiene que haber algo que te motiva mucho para hacer ese cambio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, lo que vamos a trabajar hoy es muy interesante, ¿sí? Son herramientas muy interesantes porque te ayudan a entender mejor tu cerebro. Ahora, ¿qué es lo que va a llevar a que tú lo apliques o no lo apliques? Algo importantísimo es la motivación. ¿Por qué? Porque tú sabes comunicarte. Tú no necesitas este curso para comunicarte. Este curso te puede ayudar a mejorar la comunicación, pero tú vas a aplicarlo si te motiva. Y tienes que encontrar un para qué. ¿Bien? O si quieres un por qué. ¿Por qué te motiva? ¿Para qué te motiva? Porque como tú ya sabes comunicarte, difícilmente dejes, ¿sí? O sea, quieras utilizar herramientas nuevas cuando tal vez consideres que no son tan necesarias. Os voy a proponer algo para comenzar, algo que hacen en la Universidad de Stanford, que es la segunda más reconocida del mundo. Cogen un folio, esto se llama aprendizaje constructivo. En un folio, ¿sí? Apuntan cuáles son las buenas ideas y en otro cuáles van a poner en práctica. Entonces os propongo que vayáis a buscar un folio y un boli para poder hacer esta clase de hoy, ¿sí? Y para que le saquéis más partido. Muy bien. Antes preguntabais qué es esto de programación neurolingüística y considero importante aclararlo. Programación es porque estamos programados por nuestros recuerdos, creencias, aprendizajes. Es decir, que cada uno de nosotros, cada una de nosotras está condicionada por su experiencia, ¿sí? Por todas las experiencias que ha vivido en su vida. Es decir, que desde la niñez se dice que en los primeros 7 años de vida es cuando más condicionan nuestro cerebro. ¿Bien? Eso es lo que se dice, son teorías. También dicen que a los 7 años de edad es cuando entra la conciencia. ¿Qué significa cuando entra la conciencia? Yo tengo una niña de 4 años, un bebé de 1 año, entonces la niña me dice, papá, hoy es mi cumpleaños. Digo, no, Naira, tu cumpleaños falta tanto tiempo. Y al día siguiente, papá, hoy es mi cumpleaños. Ahora que ya pasó su cumpleaños, ya sabe que falta mucho y no me vuelve a preguntar. Pero cuando estábamos cerca de la fecha, era como todos los días, venía con mucha ilusión para saber si hoy era su cumpleaños. Dicen que a partir de los 7 años, pues ya tienen conciencia del tiempo. Por eso se dice que entra la conciencia con unos 7 años de edad. Entonces, se dice que estamos condicionados por las creencias. Es decir, todo lo que yo le transmito a mi hija, lo que está bien o lo que está mal, está basado en mis creencias. ¿Bien? Es decir, que yo estoy condicionando su vida de acuerdo a mis creencias. De acuerdo mi mujer está condicionando su vida, de acuerdo a sus creencias. Su colegio está condicionando. ¿Sí? Le está condicionando de acuerdo a las creencias que hay en ese colegio. La cultura en la que vivimos le está condicionando. La televisión. Hoy se acercó mi hija y me dijo, papá, hay algo malo en la tele. ¿Qué pasa? Le digo, publicidad, me dice ella. Porque yo utilizo sobre todo este canal YouTube y cada vez que aparece una publicidad la quito. Yo estudié publicidad en Argentina. Entonces tengo cierto conocimiento sobre ello. Y iba a decir los psicólogos, los publicistas saben mucho de psicología, porque lo que están estudiando es cómo hago para vender este producto a esa persona. Por lo tanto, estudian muchísimo a las personas y saben cómo hacer para llegar. Y yo evito que, por ejemplo, yo desde que empecé a estudiar la carrera de publicidad, apagué la televisión y la veo objetivamente para temas muy concretos. La prensa, pues, soy muy selecto con lo que leo. Escuchar la radio también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas, por ejemplo, ahora estamos en una época así del tema del coronavirus, es lo que hay ahora. Entonces la televisión cada vez que, bueno, llevamos ya, si entramos creo que fue el 16 de marzo, en tema de confinamiento, hoy es 15 de junio, llevamos casi 90 días con el tema, sí, bueno, pero ya había empezado, entonces la televisión, coronavirus, 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 llega un momento que la información que nosotros percibimos a través de las noticias está empezando a pensar a través nuestro. ¿Qué significa esto? El otro día vi un vídeo de Carmelo Vizcarra, que es un nutricionista muy conocido aquí en España, que vive en el País Vasco, que me parece que es un hombre muy respetable, todo el trabajo que hace, que comentaba, decía, mira, es que en un momento estaba, de repente iba a hacer algo y digo, hostia, cuidado con el virus. Y dije, si yo no tengo miedo al virus, ¿por qué estoy haciendo esto?
dijo el hombre. Digo, qué interesante. ¿Por qué? Por lo que le programó la televisión. Es decir, que cuanto más ves una noticia, más ves una noticia, más ves una noticia, al final más te crees esa noticia. ¿Bien? Yo no estoy diciendo de no creer en nada, simplemente lo que estoy diciendo de la publicidad. Evidentemente, Carlos Castaneda, que fue un antropólogo muy conocido, el maestro fue Don Juan, él decía que el hombre de conocimiento debe creer en algo. Esto es importantísimo. Entonces aquí es la clave que si tú quieres programar tu cerebro, lo importante es que tú decidas con qué programar tu cerebro. Yo intento, por eso, tener mucho cuidado con la información que recibe mi hija, con las cosas que digo delante de mi hija, ¿sí? Porque lo que yo hablo, lo que yo hago, está condicionando muchísimo su vida. Lo que hace mi mujer, la educación que nosotros elegimos, en la cual se está formando, la cultura en la que vivimos. Evidentemente, pues yo no la puedo meter en una burbuja, ¿bien? Eso es imposible. Incluso tiene que encontrarse con dificultades, con retos, lo que dicen justamente las crisis, que son como los grandes factores que nos ayudan a salir más adelante, ¿sí? A crecer más. Son como oportunidades las crisis, y estamos viviendo en una crisis. Lo que se está hablando es adaptarnos a una nueva normalidad. Entonces aquí estamos hablando de programación, cómo se programa nuestro cerebro. Algo muy interesante es que podemos reprogramarnos para desactivar los programas limitantes. Os voy a recomendar un vídeo que está en YouTube que se llama La bicicleta al revés. ¿Sí? Si queréis tomar nota, lo que hace es un ingeniero de Estados Unidos que aprende a montar en bicicleta como lo hicimos todos nosotros. Entonces, en un momento, cuando él gira el manillar hacia un lado, unos amigos le tocaron la bicicleta, cuando él gira hacia un lado, la rueda va hacia el otro. Entonces dice, qué interesante. Se sube a la bicicleta, pedalea y no puede mantener el equilibrio, no puede avanzar. Y entonces el hombre dice, qué interesante esto que está sucediendo. Es decir, de acuerdo, aprendí a montar en bicicleta cuando era niño, ahora quiero montarlo de una nueva forma y no lo consigo. Este hombre practicó 5 minutos por día durante 8 meses para poder montar en esa bicicleta. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que su cerebro ha sido programado durante muchos años para montar en bicicleta, hacerlo de determinada manera, y cuando él quiso hacer un cambio, hacerlo de una manera distinta, le llevó una práctica de 5 minutos por día durante 8 meses en ese caso. Por eso os decía antes, necesitas encontrar una gran motivación para aplicar herramientas nuevas en tu vida, para hacer cambios. Porque este hombre estaba realmente motivado para aprender a montar esa bicicleta. Ahora, ¿cuánto a ti te motiva a hacer un cambio? Cuando, por ejemplo, si tú dices, si yo ya sé comunicarme, ¿cómo voy a empezar a aplicar esto nuevo? Luego hablaremos sobre ello. ¿Bien? Entonces, simplemente quedaros con ese ejemplo, el de la bicicleta al revés, que si tú quieres hacer un cambio, se puede desprogramar. Lo interesante actualmente es cómo puedo hacer para desaprender lo que no me sirve y reaprender, porque estamos en un momento de cambio muy importante en la vida. Os decía antes de empezar a grabarlo para publicarlo en YouTube, que yo estoy haciendo ahora formaciones, me estoy formando para dar cursos online, aprender a utilizar todas estas aplicaciones, y para mí es una cuestión de me adapto, trabajo, no me adapto, pues tal vez no pueda seguir trabajando en lo que me encanta. ¿Sí? Me gustan más los cursos presenciales. Justamente la semana que entramos en confinamiento iba a impartir una conferencia con mi mujer sobre la felicidad. Había 108 personas inscritas, una conferencia presencial. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora yo no sé cuándo podremos dar una conferencia para 100 personas, de forma física. Por lo tanto, lo importante es adaptarnos, en este caso, a los cambios. Programación neuro. ¿Por qué neuro? Porque esos programas son ejecutados por redes neurológicas. Y esas redes se pueden desactivar y activar otras nuevas. Un ejemplo sencillo, imagínate un campo de fútbol. Tú tienes un campo lleno de zarzas. Imagínate que está lleno de zarzas y tú dices, vale, yo quiero cruzar desde una portería hasta la otra. Imagínate que ese campo está lleno de zarzas, pasar de una portería a la otra es una experiencia realmente incómoda y puede llegar a ser dolorosa. Entonces suelo preguntar en los cursos, ¿quién ha fumado? Si puede levantar la mano, ¿quién ha fumado? Entonces las personas, gracias por levantar la mano, que estoy viendo varias personas, entonces lo que suelo preguntar es, ¿a quién le gustó la primera vez que fumó?
Que levante la mano, por favor. Y os prometo que son muy pocas personas las que les gustó, que la primera vez el día que probó el cigarrillo les gustó. Y entonces le pregunto al resto, ¿para qué habéis seguido fumando si la primera vez que lo probasteis no os gustó? Entonces, esto es algo muy interesante que trabaja la programación neurolingüística y el coaching, que es la pregunta ¿para qué? Voy a poner el micrófono en silencio. Os agradezco, sí, si podéis poner los micrófonos en silencio. Gracias, lo acabo de hacer yo. Entonces, ¿para qué? Y ahí les pregunto, dicen, porque quería parecer mayor en ese momento, por grupos de pertenencia, por rebeldía, porque es lo que mostraban en la tele, ¿sí? Porque en ese momento estaba bien visto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no está tan bien visto. Ahora si quieres fumar tienes que salir. Sí, en los locales comerciales tú no puedes fumar, en un colegio no puedes fumar, en un hospital no. Antes te atendía el médico fumando. ¿Bien? Es decir, ha cambiado muchísimo. Entonces, lo que sucedió que la primera vez que tú fumaste, cogiste, por ejemplo, voy a coger aquí un rotulador, ¿sí? Entonces, imaginemos que esto es un cigarrillo. La primera vez que cogí un cigarrillo, lo que hice fue, lo puse en mi mano. Entonces fue una primera experiencia para mi cerebro, hubo una activación neurológica. Entonces digo, a ver, entonces aquí está el filtro, yo tengo que poner la mano aquí, muy bien. Entonces puedo sentir el peso, ¿bien? Puedo ver la pigmentación, puedo ver el dibujo del cigarrillo, lo puedo oler, muy bien. Cuando acerco el mechero, ¿a qué distancia hay que acercar el mechero del cigarrillo? Es decir, que mi cerebro está recibiendo muchísima información nueva. A esto es lo que voy. Entonces acerco el mechero, hay personas que cuentan que la primera vez que fumaron, quemaron el cigarrillo. Lo vas acercando y dices, vale, ahora aspiro. ¿Qué hago? Trago el humo, es decir, fumo un poquito y lo saco. Hay personas que tosieron en esta primera experiencia. Entonces, lo que sucede es que tu cerebro se está activando. Se están generando sinapsis. Sinapsis son conexiones neurológicas. Tú estás haciendo algo nuevo y se está conectando neuronas. ¿Bien? Ahora os voy a dar una información muy interesante. Buscar después, apuntarlo ahí en el cuaderno, a quienes os interese, neurogénesis, neuroplasticidad. En el año 2000 se descubrió que tú puedes generar nuevas neuronas. Esto es algo muy revolucionario, porque hasta lo que sabíamos hasta la fecha era que las neuronas se quemaban, pero no se regeneraban. Entonces, claro, tú se lo dices a una persona mayor que puede hacer cosas nuevas y generar nuevas neuronas, y es la bomba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos células pluripotenciales que tienen la capacidad de convertirse en neuronas si haces cosas nuevas. Ya por el hecho de estar en este taller, ya estás haciendo algo nuevo. Después haremos una práctica y entonces estás haciendo algo nuevo. Para hacer cosas nuevas, esto es muy sencillo. ¿Bien? Por ejemplo, si tú te vas de viaje a otro sitio, evidentemente tu cerebro se activa muchísimo más. Pero ahora, por ejemplo, si yo escribo con la mano derecha, pues voy a escribir con la mano izquierda mi nombre. Estoy activando mi cerebro. Voy a coger el cepillo de dientes y si me lavo con círculos, los voy a hacer en el otro sentido. O voy a lavarme con la otra mano los dientes. O, por ejemplo, si me voy a poner los botones del jersey, lo voy a hacer al revés. ¿Resulta complicado? Vale, pero tu cerebro se está activando. ¿Vas a abrir la puerta de tu casa? Hazlo con la otra mano. ¿Te vas a poner la mochila? Coge con la otra mano la mochila. ¿Bien? La cremallera del abrigo, puedes hacerlo con la otra mano. Cuando vas a abrir el armario, hazlo con la otra mano. Es decir, puedes hacer muchísimas cosas distintas sin pagar, ¿sí? Sin tener que gastar dinero. Cuando te levantas, por ejemplo, por la mañana, ¿con qué pie te sueles levantar? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Entonces se trata de estar más conscientes. ¿Bien? Entonces, tú puedes generar nuevas redes neurológicas. El ejemplo del campo de fútbol. La primera vez que fumaste fue una experiencia desagradable. A nivel neurológico se generaron sinapsis, conexiones neurológicas. Seguiste fumando, repetiste ese comportamiento una y otra vez, en el caso de las personas que siguieron fumando. Entonces, en el campo de zarzas hiciste un caminito a nivel neurológico. Y luego, si ese caminito tú lo repetiste, ese comportamiento, generaste un hábito, ese caminito de cabras pasó a ser una carretera. Y luego pasó a ser una autovía. Bien, a nivel neurológico ya se hizo un camino ancho, es decir, que hay una red neurológica que responde a ese hábito. Y lo interesante es que tú puedes cambiar ese hábito. Y para eso
puedes crear una red neurológica nueva. Y si dejas de andar por la otra, se va a desprogramar. ¿Sí? Hay unas biomoléculas que lo que hacen es, se empiezan a desactivar. Dicen que a los 7 años, por ejemplo, de haber dejado de fumar, ya esa biomolécula se desconecta. Es decir, que hay menos probabilidad de que tú puedas volver a algo que podía haber sido una adicción, por ejemplo. Yo digo lo que se dice con la información que tenemos a día de hoy. Entonces, esos programas son ejecutados por redes neurológicas. Cuando decimos programas, ¿a qué nos referimos? A un hábito que puede ser el tabaco. Tú, por ejemplo, cuando aprendías a conducir, por eso me gusta mucho el tema del aprendizaje, lo que suelo preguntar es, cuando aprendías a conducir, ¿a qué prestabas atención? Hay personas que suelen decir a todo. Es decir, te sentabas en el coche, regulabas el asiento, los espejos, claro, mantenías mucha atención. Después decías, vale, si voy a poner la llave, esto tiene que estar en punto muerto. ¿Sí? Porque si está en una marcha, pues el coche se puede ir para adelante. Entonces está en punto muerto, compruebo que está el freno, que tengo el cinturón, es decir, tu cerebro estaba súper atento. Una amiga de Mallorca, cuando se estaba sacando el carnet de conducir, cuando estaba aprendiendo a conducir, me decía, yo no sé cómo haces para conducir y cambiar la música a la vez. Es decir, ella estaba tan atenta a la conducción que le costaba hacer algo distinto. Pero probablemente hoy, después de años conduciendo, ya coja el móvil, ya pueda hacer más cosas. Hay mujeres que dicen que se van pintando en el coche, camioneros que dicen que van con la nota, con los pedidos ahí, bueno, antes llevaban por lo menos el papel y el boli, ahora probablemente lo hagan a través de forma digital con el teléfono, ¿sí? Entonces, cuando estaban haciendo algo nuevo, estaban súper atentos a ese nuevo comportamiento. Cuando ese nuevo comportamiento ya lo has aprendido, has generado el hábito, ya no necesitas pensar. Y entonces lo interesante es que puedes cambiar. ¿Sí? Si tú te planteas un nuevo reto, hacer un cambio en tu vida, se puede. La PNL tiene muchas herramientas para ello. A veces si una técnica no funciona, pues ponemos en práctica otra. Programación neurolingüística. El lenguaje sostiene nuestro comportamiento y disposición ante la vida. Si yo, por ejemplo, me levanto y digo, otro día de lluvia. Si yo digo otro día de lluvia, parece que eso es una queja. Y si yo me genero una queja, eso envía información a mi cuerpo. Evidentemente no es un mensaje muy motivante para mi cuerpo. Ahora, si yo digo, gracias Señor, gracias Dios, la creencia que tengo por este nuevo día, pues eso es distinto a decir otro día de lluvia, gracias por este nuevo día. No es lo mismo, me quejo, agradezco. Por eso es muy importante, por ejemplo, doy formaciones de hábitos saludables. Hay algo muy importante que es el agradecimiento. Aprender a agradecer primero porque te has despertado. Podrías no haber despertado. Tenías un colchón, podrías no haber tenido colchón. Hay personas que lo dan por hecho. Pues, por ejemplo, veo a una persona que está ahí en la clase, está en un colchón. Fenomenal, tiene un colchón, tiene una cama, tiene una almohada, probablemente tenga ropa limpia. Es una maravilla, tiene ropa para vestirse. Eso lo podemos agradecer. Podemos agradecer muchísimos detalles. Muchas veces cuando entramos en el bucle de la queja, algo muy sencillo es, me voy al agradecimiento. ¿Sí? Si, por ejemplo, he sido educado por personas que se quejaban mucho, pues quejarme, argumentar, excusarme de por qué se quejaban mis padres, mis abuelos, quien sea, pues es una excusa que te puede servir, pero probablemente no te ayude a cambiar. Si tú quieres cambiar lo que es el patrón de la queja, algo muy sencillo es, evidentemente, quejarte menos o contarle a una persona determinado problema, pero no esparcir el problema a muchas personas, o eso con lo cual no estás tan a gusto. Y la idea es reemplazar ese comportamiento por agradecimiento. En lugar de queja, me agradezco. ¿Qué es lo que puedo agradecer por esa situación? Es un trabajo como el de aprender a montar en bicicleta. A este hombre le llevó 5 minutos por día durante 8 meses. Si tú quieres quejarte menos, pues si practicas 5 minutos por día, agradecer durante 8 meses, es muy probable que puedas hacer un gran cambio. Entonces el lenguaje sostiene nuestro comportamiento y disposición ante la vida, pero no me refiero solamente al lenguaje verbal, también me refiero al lenguaje no verbal, porque en el cuerpo alojamos muchas memorias. Por ejemplo, una persona cuando está triste, ¿cuál suele ser su postura corporal? Suele cerrar un poco el pecho, bajar un poco la barbilla. Entonces, si tú ves a una persona con el pecho cerrado, la barbilla hacia abajo, pues el cuerpo te está hablando. Eso también es lenguaje.
lenguaje corporal en este caso, también es comunicación. Por eso uno de los principios de la programación neurolingüística es no podemos no comunicarnos. Si tú estás con otra persona, le has hablado y no te ha oído, pues vale, no ha habido comunicación porque no te escuchó. Tú sí te comunicaste, pero esa persona no te escuchó. Es decir, que esa persona te podría decir, vale, no, yo no te he oído. ¿Sí? Por eso puede decir que no se ha comunicado contigo porque no te escuchaba. Ahora, si está presente contigo y está en silencio, está comunicando. ¿O acaso estar en silencio es no comunicar? Incluso si estás solo, también estás comunicando. ¿Alguien se encontró alguna vez hablando solo? Hay personas que dicen que no. Y yo les digo, ¿y en la niñez? Si le preguntas a alguien que te haya conocido en la niñez, ¿no hablaste en algún momento solo? ¿Sí? Por eso lo que hace la meditación está proponiéndote que observes tus pensamientos. Observa tus pensamientos. ¿Bien? La mente no deja de comunicarse, está constantemente pensando y pensando y pensando. Y es como imaginarte cada pensamiento como si fuese una nube. Simplemente vuelves a la respiración y dejas pasar esa nube. Y vuelves a la respiración. Porque si yo digo, no quiero prestar atención a esos pensamientos, es como si te digo, por favor, no pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. Lo que suele hacer el cerebro es pensar en eso que no quería pensar. Me acuerdo de una conferencia que di hace 2 años en Torrelavega, yo estoy en Cantabria, vivo en Santander. Dije, bueno, que levante, dije, por favor, no penséis en un pincho de tortilla. Por favor, no penséis en un pincho de tortilla. Y digo, que levante la mano quien no ha pensado en un pincho de tortilla. Una señora levantó la mano y le digo, ¿y qué ha pasado que no has pensado en eso? Y me dijo, es que yo no sé lo que es un pincho de tortilla. Esta persona había llegado hacía poco a España, no sabía lo que era un pincho de tortilla. Por lo tanto, no sabía pensar en algo, o sea, no podía pensar en algo que no conocía. Ahora, por ejemplo, te voy a pedir, por favor, que pienses en un manfloro. Si activaran los micrófonos, es muy interesante, es muy divertido conocer en qué pensó cada uno. Muchas personas van a decir, no he pensado en nada. Evidentemente, cuando tú no sabes qué es un manfloro, que eso es lo que suele suceder, pues ¿en qué piensas? Hay personas que dicen, he pensado en una flor, otros he pensado en un chocolate, ¿sí? En una planta, es decir, o en un árbol, en un hombre con una flor, algunos en un animal, personas que tal vez no tienen nada de relación, pero el cerebro por alguna razón, como funciona por asociaciones, ¿sí? Entonces de esa manera te trae algo. Y cuando tú no conoces algo, te es más difícil pensarlo. Entonces, programación neurolingüística, lingüística porque el lenguaje sostiene nuestro comportamiento y disposición ante la vida y podemos cultivar un lenguaje nuevo que construya y nutra. Algo muy sencillo a nivel de posturas corporales, podéis buscar en internet Amy Cuddy. Se escribe A-M-Y, espacio, el apellido es C de Cáceres, U de Dinamarca, Y. Podemos trabajar otro día sobre lo que es la comunicación no verbal. Amy Cuddy lo que ha hecho es un estudio sobre la saliva y entonces lo tengo en la presentación, pero más adelante, entonces ahora simplemente lo voy a explicar. Ha cogido personas y les ha cogido una muestra de saliva y le dice, vale, por ejemplo, pon una postura así, abierto sí, esto se ha conocido como la postura de la Mujer Maravilla. Poner los brazos, sí, con el pecho abierto. Entonces le ha pedido que lo hiciera durante 2 minutos y al cabo de 2 minutos ha cogido otra muestra de saliva y lo que se demuestra científicamente es que con esta postura corporal durante 2 minutos aumenta la testosterona en un porcentaje y disminuye el cortisol en un porcentaje. Significa que la testosterona, que es esta hormona de la dominancia, ¿sí?, del poder, aumenta tan solo con 2 minutos de una postura corporal abierta. Y el cortisol, que es la hormona del estrés, disminuye en 2 minutos. Ahora, una postura, por ejemplo, con la cabeza, la barbilla hacia abajo, el pecho cerrado, lo que genera, y con los brazos cerrados todavía más, ¿sí?, los brazos cruzados, lo que sucede en 2 minutos es que aumenta el cortisol, la hormona del estrés, y disminuye la testosterona. Es interesantísimo. Esto es un estudio científico que os propongo que lo busquéis ahí en internet, quien tenga más curiosidad,
El vídeo dura unos 20 minutos. Entonces, T de Teruel, E de España, D de Dinamarca. TED. Hay muchos vídeos que podéis buscar TED, incluso hay una aplicación donde hay conferencias interesantísimas, y ahí se le hizo uno a Amy Cuddy, y también ha escrito un libro explicándolo. Es decir, estudios científicos demuestran esto, que podemos cultivar un lenguaje nuevo que construya y nutra. Es decir, no solamente es un lenguaje verbal, sino también es un lenguaje no verbal. Con las posturas corporales, si utilizas posturas abiertas, pues cambia el pensamiento. Es decir, que yo desde el pensamiento, si me siento triste por algo que ha pasado, lo que hago es le envío la información a mi cuerpo. Está todo conectado y conecto con esas emociones. Ahora, si yo tengo una postura corporal, por ejemplo, por lo que sea, ese hábito puede generar pensamientos de determinado estilo. Es decir, aquí no hay nada separado. El pensamiento genera emociones y genera comportamientos, y la postura corporal también genera emociones y genera pensamientos. Pero lo que dicen los estudios científicos, que lo primero es el pensamiento, a nivel de programación. ¿Sí? Seguimos. Luz, cámara, acción. Vamos a la práctica, que esto es lo que me interesa. ¿Bien? Que vivamos una experiencia. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a dar un paseo, pero en este caso es un paseo mental. Y antes de ese paseo mental, te voy a proponer que te pongas un momento de pie, porque es importante cuando hacemos una clase online hacer una parte de pie. Bien, os voy a proponer que os pongáis de pie por un momento, a todas, a todos los que queráis. Esto evidentemente, pues quien quiera puede hacer las prácticas, y a quien no le interesa, pues no tiene por qué practicar, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es ampliando la pantalla para ver a más personas, porque estoy viendo que ya hay bastantes personas conectadas, entonces no os puedo ver a todas en una pantalla, pero os voy a proponer que os pongáis de pie quienes queráis, y que por un momento pongas la postura con las manos así. Vamos a probar, y entonces que hagas inspiraciones profundas, con el pecho abierto, con una sonrisa. Que pienses en una playa que te encante, o en un sitio que te encante, que puede ser la montaña, lo que sea, un sitio bonito para ti. Que por un momento cierres los ojos y te imagines como si pudieras trasladarte a ese sitio que para ti, por alguna razón, te encanta. ¿Sí? Te voy a invitar a que hagas respiraciones profundas, que hagas una sonrisa fingida con tus labios, como si también pudieras sonreír con la mirada, y como si pudieses dibujar una sonrisa en tu corazón. Imaginando que pudieras estar en ese sitio que te encanta, como si pudieras mirar lo que mirabas en ese momento, alguna experiencia que hayas vivido estando ahí, como si pudieras escuchar el sonido que has escuchado alguna vez que estabas ahí, como si pudieras sentir lo que sentías en alguna experiencia en la cual hayas estado ahí, como si pudieras conectar, revivir alguna experiencia muy agradable en ese sitio. Muy bien. Ahora te voy a invitar a que muevas un poco el cuerpo, ¿sí? Es una oportunidad en este momento, por si no te has dedicado hoy, a hacer algún, por ejemplo, ejercicio, ¿sí? Haciendo un poco de movimientos de hombros, de brazos. Un movimiento que el cuerpo te pida. Es importante estirarse. Yo tengo un perro, cada vez que se levanta el perro se estira. ¿Bien? Entonces, muchos de nosotros tal vez no nos hemos estirado hoy. Es una oportunidad, mover el cuerpo. El movimiento que te venga bien a ti. Muy bien, muchas gracias. Cuando quieras puedes volver a esa postura que tenías, o si quieres puedes quedarte de pie, lo que te resulte más fácil, ¿sí? Entonces, te voy a proponer ahora que pienses en una experiencia en la cual hayas vivido en algún momento de tu vida, que haya sido durante un paseo. Es decir, te voy a proponer que escojas un solo paseo, un paseo que hayas dado en tu vida.
Hay personas a las cuales les resulta complicado en ocasiones encontrar un paseo concreto. Entonces, ¿qué es lo que les suelo decir? Pues piensa algún día que te hayas ido de vacaciones, aunque sea al pueblo de al lado. ¿Bien? No tiene por qué ser irte a un sitio lejano. Si hay alguien que no se ha ido nunca de vacaciones, pues pongámonos en ese caso, pues un día que te hayas ido a otro pueblo. Cuando hablamos de vacaciones, a veces nos traslada a decir, vale, a ese sitio. Imagínate un paseo que hayas dado un día en un sitio en concreto. Y coge una experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me imagino un sitio al cual suelo ir de paseo con mi perro, entonces pues ahí se van a mezclar experiencias. ¿Sí? Si he dado muchos paseos por ese lado, por ese sitio con mi perro, por ese camino, tal vez se conecten experiencias, que es lo que hace el cerebro, y entonces ya no es un paseo. Te voy a proponer entonces que encuentres un paseo que hayas dado en tu vida, uno en concreto. ¿Todos tenéis ese paseo? ¿Podéis levantar la mano quienes tengáis ese paseo? ¿Sí? ¿Vale? De las personas que veo que todas. Voy a ampliar la pantalla por si hay alguien que no. Sí, estoy viendo. A las que veo, todas habéis encontrado un paseo. Muchas gracias. Entonces, es importante que hayáis encontrado el paseo para poder hacer este ejercicio. Entonces te voy a proponer que busques una postura cómoda para ti en este momento para poder hacer esta práctica y que por un momento te imagines como si pudieras trasladarte a ese paseo. Si quieres hacer el ejercicio con los ojos cerrados, mejor, para poder prestar más atención a ese recuerdo. Te voy a invitar a que te traslades a ese recuerdo como si pudieras revivirlo, como si pudieras estar nuevamente allí, dándote cuenta qué es lo que sucedía ese día, si estabas con otra persona o con otras personas, qué es lo que recuerdas que estabas compartiendo con esa persona, con esas personas. Y date cuenta qué tipo de detalles son los que estás percibiendo. Puedes seguir recordando ese paseo como si avanzara en el tiempo. Intentando prestar atención a qué es lo que sucedía. Y dándote cuenta cómo recuerdas ese paseo. Muy bien, para ser concretos por cuestión de tiempo, te voy a invitar a que nuevamente abras los ojos cuando quieras. Y entonces te voy a proponer que intentes conectar con lo que has recordado de ese paseo. Es decir, seguramente ese día había un montón de información. Ahora, ¿qué es lo que has recordado tú en este momento mientras estabas pensando en ese recuerdo? ¿A qué me refiero? ¿Quiénes han conectado con imágenes? Si podéis levantar la mano, ¿a quiénes os han venido imágenes? No veo a todas las personas levantando la mano. Muchas gracias. ¿A quiénes le han venido sonidos? Si podéis levantar la mano. Sonidos, fijaros que no todas las personas os han venido sonidos, ¿sí? Gracias. ¿Quiénes han recordado olores? Si podéis levantar la mano. Olores. Muy pocas personas estáis levantando la mano. Gracias. Sabores. ¿Quién ha recordado sabores? Prácticamente nadie. ¿Sí? Sensaciones corporales. ¿Quién ha conectado con sensaciones corporales? ¿Más personas? Muchas gracias. ¿Quién por curiosidad en algún momento del paseo se ha visto desde fuera? Lo voy a explicar. ¿Qué significa desde fuera? Yo, por ejemplo, me imagino que estaba sentado en una silla recién pensando en ese paseo y entonces en un momento del paseo de repente vi a Germán, que Germán soy yo, en ese momento del paseo desde fuera. ¿Qué significa desde fuera? Desde dentro significa que si yo recordé el recuerdo de forma asociada, es decir, si yo estaba asociado a ese recuerdo,
es que yo veía lo que sucedía con mis ojos. Ahora, si yo me vi desde fuera, imaginando si yo iba por la montaña, si yo me veía desde fuera, pues entonces no me estaba viendo desde dentro. No estaba viendo el paisaje como si estuvieran mis ojos. ¿Sí? Si yo veía las cosas desde mis ojos, eso es asociado. Si yo me veía desde fuera, eso se llama disociado en programación neurolingüística. ¿Se entiende? Eso es importante porque, claro, si yo, por ejemplo, veo, imaginemos, yo hice una grabación de ese paseo. Si yo hice una grabación, pues entonces estoy viendo el paseo, si yo iba con el teléfono, como si fuera en primera persona. ¿Bien? Si lo hice con el teléfono móvil o con una grabadora. Ahora, si alguien me grabó a mí, es decir, que yo me estoy viendo a mí en ese paseo. Si yo lo he grabado con el teléfono y lo estuviera viendo así, eso sería asociado. Si yo veo una grabación que alguien me mostró, lo estaría viendo de forma disociada, porque yo no me estoy viendo, ¿sí? No estoy viendo lo que sucedía, sino que estoy viendo lo que sucedía y a mí mismo. Intento explicarlo con mucho detalle porque a veces no se entiende con tanta rapidez. Entonces, ¿quién en algún momento del paseo se ha visto desde fuera? Si puede levantar la mano. En algún momento, no tiene por qué haber sido todo el paseo. Fijaros, no todos estáis levantando la mano, ¿sí? Entonces voy a pasar a la segunda pantalla, si podéis levantar la mano todos. Perfecto. Entonces, no todas las personas estáis levantando la mano. Entonces, por curiosidad, si podéis levantar la mano, ¿quiénes os habéis visto en algún momento desde arriba? Es decir, que como si tuvieras una pantalla arriba. ¿Quién se ha visto en algún momento desde arriba? Pocas personas, muchas gracias. ¿Quién se ha visto como si la cámara estuviese delante, por delante? La parte de delante, pues más personas, muchas gracias. ¿Quién se ha visto desde atrás? Si puede levantar la mano, menos personas, muchas gracias. ¿Quién se ha visto desde un lado? Desde un lado, menos personas, muchas gracias. Ahora entonces, os voy a preguntar a quienes os habéis visto desde fuera, es decir, las personas que habéis estado compartiendo. ¿Cómo has hecho para verte desde fuera? ¿Cómo has hecho para verte desde fuera? Por ejemplo, ¿podéis levantar la mano? ¿Quiénes habéis levantado la mano recién como que os habéis visto desde fuera? Estoy viendo a Juana, a Lara, Ana, Maite, Bruno, Teresa y a Manu. Muchas gracias. Voy a empezar por Lara. ¿Sí? ¿Puedes activar el audio, Laura, por favor? Muchas gracias. Lara, ¿cómo has hecho para verte desde fuera? Pues la verdad que no lo sé muy bien. Lo único que, como he sentido he sentido, ese día había mucho barro y eso, entonces vi como que me agarraba y no, la verdad es que no lo sé muy bien. He visto cómo me estaba sintiendo y cómo me agarraba, pero también he sentido desde dentro, o sea, han sido las dos cosas que me han sucedido. Perfecto, es decir que... Muy incómoda, igual por eso me he visto desde fuera, no sé. Sí, por eso preguntaba que por momentos puedes haberte visto de fuera, pero no todo el paseo. ¿Sí? No todo. Vale. Muchas gracias, Lara. Lo que acaba de decir Lara es que no sabe. ¿Bien? Entonces, Ana, si puedes levantar la mano. Bueno, Ana, vamos a ver una cosa. Tú hiciste la formación en PNL el año pasado en Gijón. Es decir, tú tienes más información que el resto, ¿sí? La formación son 90 horas, o sea que ya solamente con esa formación, si puedes activar el micrófono, por favor, Ana. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros, algunos de algunas otras formaciones. Mira, pues yo me estuve viajando casualmente, no sé cómo me vino este paseo, que era por el Etna, eran las montañas del Etna, y el momento en el que me vi desde fuera fue un momento que no me imaginaba que me iba a venir a la mente, que era algo que me impactó mucho, que fue un momento en el que alguien me dijo que se había muerto una doctora, una médica de ese año, que había ido caminando sola por allí. Y entonces en el momento yo esas palabras las escuché, y entonces fue el momento en el que alguien que me decía, pues era por eso que yo me vi a mí misma, porque me puse claro, que alguien me estaba hablando a mí, y entonces el impacto emocional
fue el que me asoció claramente a esto. Entonces, ¿cómo ha sucedido? ¿Cómo hiciste para verte desde fuera? Pues que alguien me habló en ese paseo que una chica joven que era médico, que había estado paseando por... Sí, Ana, eso lo entendí, pero no me quedó claro cómo hiciste para verte desde fuera. Pues porque porque realmente yo era esa persona, realmente yo era esa otra persona, me estaba hablando a mí y entonces yo estaba viendo lo que esa persona me estaba diciendo a mí y estaba como, pues a lo mejor posiblemente detrás de esa persona o, ¿sabes? Mirándome a mí, que estaba como flipando de que me dijeran eso en ese momento y yo iba a empezar a dar mi paseíto y seguramente eso a mí me impactó nada más empezar el paseo y ahí fue cuando me vi pues desde fuera. Vale, lo entiendo, o sea, entiendo que ha habido como una emoción que te ha hecho hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿tú has tenido la capacidad de desdoblarte? No sé si... ¿Sí? Sí, porque me estaba viendo a mí misma que estaba diciéndome lo que yo me estaba quedando así, pues muy anonadada. Es decir, ¿pero tú te saliste del cuerpo? Sí, yo me salí del cuerpo. Yo estaba al lado de la otra persona que me estaba hablando. Vale, bueno. Eso es una experiencia especial, ¿no? Por curiosidad, lo que está comentando Ana. ¿A alguien le pasó alguna vez? ¿Alguien se percibió desde fuera? Si puede levantar la mano. Bruno levanta la mano. Iñaki, el teléfono Galaxy Tab, que no sé quién es. Teresa, Beatriz, mogollón. Muchas gracias. Entonces, esto no sé si lo soléis hablar con muchas personas. Normalmente no es un tema muy común en conversaciones, pero bueno, gracias por la explicación. Yo no terminaba de entenderlo, pero ahora lo he entendido. Sí, cada vez me veo más, O sea, ahora cada vez en inducciones y en cosas que practico, es que yo tenía bastante problema para ver, claro, para visualizar, pero realmente la práctica ahora es que es una conexión cada vez más rápido, lo haces más rápido. Esto es algo súper bueno para la concentración y para miles de cosas. La visualización es impresionante para organizar la mente, Sí, totalmente. Muchas gracias, Ana. Un saludo. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Sí? ¿Cómo ha hecho para verse desde fuera? Si alguien quiere levantar la mano, ahí levanta la mano Teresa. ¿Puedes activar el micrófono, Teresa? Hola a todos. Hola. Pues me está pareciendo muy interesante todo y me fascina bastante. Y la cosa es que para mí, o sea, cuando preguntas que cómo hemos hecho para vernos desde fuera, es que yo no siento que haya hecho nada. O sea, que yo haya tenido la intención de verme desde fuera, sino simplemente al visualizar o al recordar ese paseo, a mí la imagen ya me venía, o sea, yo me veía desde fuera, como si viera una película, por así decirlo, pero no he hecho nada especial, o sea, ha sido como espontáneo, natural. Sí, te entiendo. Muchas gracias, Teresa. Una respuesta que tengo general, ¿bien? ¿Cómo hacemos para vernos desde fuera? Por la imaginación. ¿Sí? Por la imaginación. Entonces, claro, si yo me visualizo desde fuera, o he tenido la capacidad como Ana de desdoblarme, que sinceramente me asombra la cantidad de personas que habéis levantado la mano, pero también os digo que esto, me acuerdo de una formación hace años en Madrid, pero bueno, el grupo eran 100 personas, pues mucha gente levantó la mano, porque una persona tuvo una experiencia así durante una técnica, la cual no buscamos en PNL, que esto lo quiero aclarar, eso no es PNL, en PNL no buscamos ese tipo de experiencias, pero a una persona le pasó y entonces compartió la experiencia, pues preguntamos cuántos habían vivido esa experiencia alguna vez en su vida y fueron muchos los que levantaron la mano. Por lo tanto, bueno, que también os digo que no suele ser común y yo no suelo sacar estos temas en los cursos de PNL, ¿bien? En este caso Ana lo comentó,
Yo no terminaba de entenderlo y digo, ¿es lo que no quiero entender? Y parece que sí, y parece que lo ha vivido muchos, pero bueno, que no, mi respuesta no iba por ahí, mi respuesta iba a qué es la imaginación, la que te hace verte desde fuera. Entonces aquí hay algo muy interesante en la memoria, hay un gran porcentaje de imaginación en tus recuerdos. Partiendo de la base, uno de los principios de la programación neurolingüística es el mapa no es el territorio. ¿Sí? El mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, me voy de vacaciones a Londres, a mí me dan un mapa o yo compro un mapa, ese mapa no es Londres, es un mapa de Londres. ¿Bien? Yo me voy a un restaurante y llega el momento del postre y digo, me muestran la carta de postres, digo, yo quiero este postre. Y cuando llega el postre resulta que no se parecía tanto al de la foto, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. Entonces, el mapa no es el territorio significa que tú estás interpretando la realidad de acuerdo a tus filtros. Y la programación neurolingüística, cuando habla de filtros, habla de metaprogramas. Por ejemplo, si te encuentras con una persona que es peluquera, peluquero, pues te ve y se fija en tu pelo, por defecto de profesión. El que vende zapatos pone la atención en los zapatos. ¿Bien? A quien le gustan las noticias, probablemente cuando te hable de noticias. Entonces, cada persona, por alguna razón, lleva la atención a algún aspecto, algo en concreto. Tú vas a la playa, ¿sí? Llegas a la playa, por ejemplo, con más personas, y le puedes preguntar a las personas, al cabo de haber llegado al minuto, dime, por favor, ¿en qué te has fijado? Hay personas que lo primero que han buscado es mirar el mar. O hay otras personas que cuando miraban el mar, miraban si había olas. Yo antes practicaba surf, un día hablando con mi tía, cuando vivía en Argentina, tía, ¿cómo está la playa? Que ella estaba ahí en la playa. Y me dice, ¡ay, está divina! ¿Cómo está el mar? Le pregunté, está divino. Yo cogí la tabla, me fui a coger olas, digo, tío, si no hay olas. Y claro, divino para mi tía significaba que no había olas. Para mí divino significaba que había olas grandes. Entonces, pues, el mapa no es el territorio. Cada persona tiene una interpretación distinta de la realidad. Entonces, volviendo a los metaprogramas, pues, tal vez yo miraba el mar. Voy hasta la playa a mirar el mar si hay olas o no hay olas. Que eso lo hacen muchas personas, pero hoy cada vez hay más cámaras que están grabando la playa a ver si hay olas, hay páginas web que te lo dicen, te dan mucho detalle, el viento, pues antes no había tanta información. Entonces hay personas que cuando llegan a la playa, por ejemplo, pues miran a las personas. Y cuando miran a las personas, ¿qué miran? ¿Miran si son guapas? ¿Miran sus bañadores? ¿O si tienen partes del cuerpo al desnudo? Es decir, ¿dónde fijan la atención? ¿Miran el tipo de arena? ¿Miran si hay mucha gente, si hay poca gente? ¿Miran si hay un perro, si no hay perro? Es decir, ¿dónde está tu atención? El mapa no es el territorio. Cada persona, por alguna razón, lleva la atención a algo. Hay personas que ante una experiencia hay algunas que se quedan con una parte buena y otras que se quejan o ven la parte negativa. Sí, que tienen facilidad para encontrar pegas en las cosas. Pues eso, todos los cerebros funcionan distintos. Por eso uno de los principios de la PNL es el mapa no es el territorio. Y lo que busca la programación neurolingüística es abrir el mapa, generar el máximo nivel de conciencia que se pueda. Nosotros, por ejemplo, la formación que hizo Ana, que recién levantó la mano, que terminó el año pasado, pues fueron 90 horas. Beatriz, por ejemplo, que ahora la semana que viene, la semana que viene voy a estar ya en Gijón y hacemos el último módulo, bueno, los últimos 3 módulos ahí presenciales que hemos compactado y ya ahora mediados el segundo fin de semana de julio, sí, hacemos aquí en Cantabria el último módulo que imparte mi padre con Techu. Bien, es decir, ya estamos terminando la formación. Entonces, claro, son 90 horas, experiencias. La PNL se trata de experiencia. Yo estoy comentando aquí porque, bueno, dentro del tiempo que tenemos, intento dar información para que lo entendáis. Y aquí en concreto estamos hablando de los sistemas representacionales. La semana que viene vamos a hacer el martes otra sesión a las 8 de la tarde. Lo voy a poner en mi Facebook si queréis mirarlo. Ahí, como tenéis, Germán Bertolotto. A otras personas, si queréis enviarme un WhatsApp, mi teléfono es el 678-596-719. Entonces, 678-596-719. Si me enviáis un WhatsApp, os añado en la lista que tengo de WhatsApp y os voy enviando estas charlas gratuitas que voy dando. Por ejemplo, el lunes pasado terminé la 7ª clase de coaching. Estuve dando los lunes sesiones de coaching, sí, que me contrató el Ayuntamiento de Santander.
Ahora este jueves voy a dar otra de coaching gratuita que es para personas que están buscando empleo. Lo voy a publicar en Facebook si lo queréis buscar también. Sí, va a ser el jueves a las 12 del mediodía. Jueves es mi cumpleaños, justamente de 12 a 1:30. Vamos a hacer ahí la sesión esta va a ser de objetivos, enfocado a buscar trabajo. ¿Bien? Entonces, os digo, la PNL da para mucho y quiero centrarme nuevamente en lo que estamos trabajando que se llama sistemas representacionales, ¿sí? Vuelvo a la presentación. Esto de visual, auditivo, kinestésico, en PNL la palabra es sistemas representacionales. A esas diferentes formas de pensar de personas que son más visuales, más auditivas o más kinestésicas, los creadores de la programación neurolingüística, John Grinder y Richard Bandler, que esto nació en la década del 70, de los entornos de la Universidad de Santa Cruz de California, que esto es muy interesante, ¿dónde nació la PNL? En los entornos de la Universidad de Santa Cruz de California, por Richard Bandler y John Grinder, que lo que se dedicaban es a estudiar a expertos de comunicación y terapeutas. Entre ellos, como expertos de comunicación, estuvo el mentor, que fue Gregory Bateson, un experto en comunicación. Estuvo también Milton Erickson, que fue el genio de la hipnosis, ¿sí? Milton Erickson creó la hipnosis ericksoniana, que es hipnosis que también enseñamos en la PNL, que es cómo generar estados a través del lenguaje, comunicarnos con nuestro inconsciente. Es un trabajo potentísimo. Si queréis información también me podéis pedir que os envío, porque hacemos formaciones en hipnosis también en el Instituto Potencial Humano. Después estudiaron también a Virginia Satir, que era una trabajadora social, experta en terapia sistémica. Estudiaron también a Fritz Perls, que fue el creador de la terapia Gestalt, la terapia gestáltica, que esto de aquí y ahora, esta frase aquí y ahora, fue quien la trajo a Occidente. Fritz Perls se fue a estudiar meditación Zen a Japón y volvió hablando de aquí y ahora. Es decir, que tuvieron la oportunidad de estudiar a expertos en comunicación en terapia y después lo fueron ampliando. Lo ampliaron a expertos en medicina, a expertos en deportes, a expertos en negocios. Es decir, que fueron tocando todas las áreas y se dieron cuenta que estos expertos, cuando digo expertos, digo personas que destacan en distintas áreas, tienen patrones en común. Entonces lo que hace la PNL es estudia cuáles son las estrategias internas que utilizan para conseguir tan buenos resultados. Milton Erickson, por ejemplo, con 17 años tuvo poliomielitis y él, como se dio cuenta que los médicos le dijeron a la madre que de esa noche no pasaba, él hizo lo imposible en el hospital para poder ver el sol. Ahí se dio cuenta que los médicos no le podían ayudar, entonces empezó a hacer un trabajo interno que cuando más adelante pudo curarse, hizo un trabajo físico para recuperarse porque había estado en silla de ruedas, tuvo que reaprender a caminar porque había tenido el problema físico, no podía caminar, tuvo que reaprender a caminar, que eso es de lo que va la PNL, cómo reprogramar. Sí, que esto es interesantísimo, él tuvo que reaprender viendo a una hermanita que era bebé, cómo aprendía a caminar, él pudo reaprender a caminar viendo. Más adelante estudió medicina, psiquiatría, y en la universidad se dio cuenta que había hecho autohipnosis. Entonces, esto trabajamos en PNL, es decir, entender cómo funciona el cerebro. Y esto es, como hoy, una pequeña semilla. ¿Bien? Lo que quiero ir dando son como pequeñas píldoras, aunque hacemos una parte práctica. Entonces, comenzó a comprender cómo funciona la mente. Y fue uno de los grandes padres de la PNL, ¿sí?, que explicó esto. Él utilizaba lo que es lo de visual, auditivo y kinestésico que estamos hablando para llevar a las personas en estado de trance, para generar hipnosis. Ahí cuando ya llegaban a un estado de trance, ahí se hace lo que es el trabajo, él lo que hacía, contaba cuentos, historias, anécdotas, utilizaba símbolos y después salía a través del visual, auditivo, kinestésico de ese estado de trance. Os doy simplemente una idea de cómo se utiliza esto en la hipnosis ericksoniana. No estoy hablando de la hipnosis clásica. Es decir, que estamos hablando del lenguaje del cerebro. Hay personas que son más visuales, que lo que dicen es que tienen más memoria fotográfica. Hay otras personas, por ejemplo, yo me acuerdo de un compañero en la escuela primaria, educación primaria, pues tenía, yo creo que 11 años. Me acuerdo, desde planta baja hasta el piso que él vivía en el 12º, se leyó un texto y cuando se bajó, me repitió palabra por palabra lo que había dicho. Era impresionante la capacidad, se sacó medicina rapidísimo. O sea, el tío era un fenómeno. O sea, el nivel de repetición que de alguna manera, pues lamentablemente, en los programas educativos siguen enfocados en repetir, repetir, repetir. Hay una parte, evidentemente, que es lógica, por suerte, matemáticas, que estimula muchísimo el cerebro,
Luego hay otra parte que lamentablemente son pocas horas por semana de educación física. Se está introduciendo lo que es la inteligencia emocional en los colegios, pero no se evalúa, no se pone nota todavía, bien, quiero ser positivo, de acuerdo a la inteligencia que tienen los jóvenes, los chavales, los niños, las niñas. Tenemos otra inteligencia, bueno, según Edward Gardner, tenemos 8 inteligencias múltiples. No me quiero enrollar, bien, con estos temas porque da para mucho. Entonces quiero ser concreto con el tiempo porque ya son las 9:10. Entonces lo que estamos hablando es el lenguaje del cerebro, si la persona es más visual, más auditiva, más kinestésica. Entonces aquí tenéis una diapositiva que dice modelo de la comunicación según la programación neurolingüística, sistemas representacionales. Aquí lo que mostramos es la imagen de un árbol, pero nosotros percibimos un árbol distinto, es decir, cuando tú ves un árbol, ¿qué es lo que ves? Incluso, por ejemplo, si tú quieres entrenar más lo visual, por ejemplo, puedes empezar a pintar, que antes lo decía Ana, ¿no? Esa capacidad de visualizar. En la década del 70 lo que había, mi padre impartía cursos de control mental. Lo que había en ese momento era el control mental y dentro del control mental había una línea que era la del doctor Silva, el método Silva. Entonces ahí lo que se proponía era visualizar. Pero, ¿y qué pasa con esas personas que les cuesta visualizar? Claro, porque había personas que les costaba mucho visualizar y eso evidentemente era un problema, visualizar resultados. Claro, la PNL habla también de, por ejemplo, imagínate como si ya hubieras conseguido lo que deseas, que esto lo vamos a trabajar este jueves a las 12 del mediodía en el curso de objetivos, ¿bien? Enfocados a la búsqueda de empleo, pero cada uno lo puede enfocar a lo que quiera. Imagínate como si ya hubieras conseguido el resultado. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ven los demás? Si pasamos a la parte auditiva, ¿qué te dices a nivel interno ahora que ya conseguiste ese resultado? Si pasamos a la parte kinestésica, ¿cómo te sientes ahora que ya has conseguido ese resultado? Estamos hablando de ver, de oír y de sentir. Visual, auditivo, kinestésico. Esto es súper interesante. Y cuando te enfoques a un objetivo, intenta enfocarte al resultado. Por ejemplo, doy cursos para personas que están buscando empleo, ¿sí? Proactivas. Por ejemplo, trabajo para muchas lanzaderas de empleo. Personas que están buscando empleo, lo que digo es, enfócate en el resultado, no en el proceso. Imagínate como si ya lo hubieras conseguido. No estoy diciendo no te prepares la entrevista. Lo que estoy diciendo es cuando vayas a la entrevista, ve con la sensación de que ya has conseguido ese trabajo. Porque si tú vas con la sensación de que ya lo has conseguido, lo que está transmitiendo tu cuerpo es muy distinto a me van a evaluar, espero como que me acepten, espero que me contraten. La sensación es muy distinta. También hablo mucho de la comunicación no verbal. Digo, cuando llegas, quítate el bolso. Si tienes abrigo, quítate el abrigo. Es como, vine para quedarme. Porque quien te está entrevistando está leyendo tu cuerpo. Probablemente sepa de entrevistas, ¿sí? Hay otras personas que no, pero la mayoría están leyendo tu cuerpo. ¿Qué es lo que dice tu cuerpo? En PNL entrenamos mucho lo que es el lenguaje no verbal. O sea que esto te sirve para comunicarte contigo mismo, para comunicarte con personas con las que tal vez convivas, con personas, si tienes trabajo, con personas con las que trabajas, con clientes, en negociaciones, en educación, en terapia, en muchísimas áreas. También he trabajado, por ejemplo, este año y el año pasado en el programa del Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Cantabria. He dado formación en el Hospital de Valdecilla, 12 horas de comunicación, 24 horas de PNL en el Colegio de Enfermería, en el Colegio antes había dicho educadores sociales, en el Colegio de Administradores de Fincas. Es decir, que la PNL al final toca muchísimas áreas, muchísimas. Todos necesitamos comunicarnos, aunque sea por ordenador, aunque sea por WhatsApp. Doy muchas formaciones en empresas de gestión de estrés, de comunicación, de ventas, porque al final, cuando tú entiendes cómo funciona el cerebro del otro, te puedes comunicar con más facilidad, ¿sí? Entonces, personas más visuales, almacenamos, recordamos, imaginamos y podemos editar y crear imágenes. Más auditivas, almacenamos y recordamos sonidos y palabras, podemos editar y crear. Como os decía esto, que hay personas que tienen mucha más memoria auditiva, que se acuerdan de conversaciones como de las palabras. Tú dices, pero ¿cómo haces para acordarte de esa conversación? ¿Cómo haces para recordar las palabras? Otras personas que son más kinestésicas, sensaciones corporales, olores y sabores, podemos editarlos y crear. Es decir, que podemos desprogramar, podemos reducir la intensidad emocional de los recuerdos y reeditar los recuerdos, porque los recuerdos que nos afecten para que ya no nos afecten tanto. Esto es lo que hacemos en programación neurolingüística, ¿sí? Es decir, la forma en la que nos representamos lo percibido
tiene mucha importancia en nuestro pensamiento y por lo tanto en nuestro lenguaje. Lo que hacemos es entrenar el cerebro y lo hacemos de forma práctica. Aquí estoy viendo como de forma muy concreta. Entonces, las personas más visuales, una característica es empiezan a hablar de un tema y con mucha facilidad cambian de tema. Se van a otro. ¿Sí? Luego hay personas que se están dando por... dicen yo, ¿no? Como está levantando ahí la mano Ana. Entonces, pues esto es muy común. Pasa que como no nos autoconocemos lo suficientes, por lo tanto la PNL es una herramienta de autoconocimiento también. Aparte de para la aplicación profesional, es una herramienta de autoconocimiento muy potente. Personas que empiezan a hablar de un tema y con facilidad cambian y se van a otro tema. Perciben la realidad, los recuerdos y la imaginación, sobre todo a través de imágenes. Hay personas que han recordado mucho más el paseo de acuerdo a lo visual. Otras personas que lo han recordado más desde lo auditivo. Personas más auditivas, que tienen mucha capacidad para memorizar palabras. Estas personas a la hora de hablar tienen un pensamiento lineal secuencial, es decir, que ordenan muy bien las palabras, ordenan muy bien el pensamiento. Cuando están hablando son personas muy ordenadas, es decir, que no tienen esa facilidad para cambiar de tema, porque incluso si tú te quieres dar cuenta, si una persona es muy auditiva, interrúmpela cuando habla. Y te darás cuenta que si tiene que volver a empezar, ese es un pensamiento más auditivo, es más lineal, secuencial. Y hay otras personas que son más kinestésicas, que tienen más pensamiento en red. Imagínate como una telaraña. Es decir, que la araña puede ir tanto de forma lineal, como, así como más auditiva, como más circular, como las personas más visuales. Representan la realidad sobre todo a través de sensaciones físicas. Esto me pasó en el año 2002, la primera vez que hice esta formación Practitioner en PNL, la formación de PNL, me di cuenta por qué con mi hermano tenía dificultades en la comunicación. Me di cuenta por qué mi hermano, mellizo estamos hablando, porque él me decía que yo era frío. Me decía, es que vos sos frío. Y yo no entendía por qué me decía eso. Y luego ahí lo entendí. Frío, caliente, eso es una sensación. Estamos hablando de personas más kinestésicas. Entonces, como yo era más visual, y digo era, porque llevo tantos años, ya llevo 18 años trabajando con PNL. Esto significa que cuando te metes en un tema, pues lo entrenas y lo entrenas y lo entrenas hasta que lo integras. Es decir, que he desarrollado mucho la parte auditiva y mucho la parte kinestésica. ¿Sí? Yo suelo decir, enseño lo que necesito aprender. Cuando hago una formación, sabemos que la forma en la cual más se aprende es cuando, por ejemplo, tú terminas la clase de hoy y se lo cuentas a varias personas. Cuando tú se lo cuentas a varias personas, es decir, cuando tú vas a enseñar a otra persona, es cuando más aprendes. Esa es la forma en la cual más se aprende a través de estudios. ¿Sí? Algo importante que quiero señalar con esto de visual, auditivo, kinestésico. Tal vez tú tengas dos sistemas preferentes. Significa que tal vez seas más visual y más kinestésica. ¿Bien? O más auditiva y más kinestésica. O tal vez muy kinestésica, o tal vez muy auditiva, muy visual. ¿Bien? O puede ser que en un aspecto de tu vida tú eres muy visual, en otra puede ser más auditiva y en otra más kinestésica. Por ejemplo, me acuerdo dando una formación en un colegio, hablaba del orden del día, digo, bueno, cuando tenéis que llevar un orden del día en reuniones que hacéis de equipo, pues una persona auditiva podría ayudar mucho. Y dos personas comenzaron a reírse. Y claro, digo, ¿qué pasó? Que ahí lo pillaron al vuelo, ¿no? Es decir, claro, una persona que era muy visual llevaba el orden del día y entonces se perdía con mucha facilidad si iba a otro tema. Por lo tanto, las personas auditivas en un equipo de trabajo es muy útil que haya personas que tengan los tres sistemas representacionales. ¿Sí? Ojo, todos tenemos los tres sistemas representacionales. Aquí estoy diciendo cuál predomina. Por eso al principio dije, no es que sea visual, auditivo o kinestésico. La PNL no etiqueta, no busca poner en cajas, encajonar a las personas, ¿bien? Lo que intenta es que tú conozcas más tu cerebro. Porque si tú a la hora de comunicar utilizas más lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, por ejemplo, si yo utilizo una presentación, para quienes estáis viendo la presentación, os es mucho más fácil seguirme. Estoy grabando por otro lado en el teléfono para que no se vean vuestras caras, voy a poner esta presentación en YouTube, pero no tengo la presentación visual, es decir, que no ayuda tanto a una persona visual que solamente hable. Bien, por eso las imágenes son muy importantes. Luego toda la explicación, por ejemplo, un comercial. Claro, cuando conoce a una persona, a un cliente, cualquier perfil, ¿sí? Cualquier profesión,
Tú conoces al cliente y el cliente te dice, muéstramelo, lo quiero ver. Esa persona te está diciendo que es más visual, que la quiere ver. Otra necesita más explicación sobre el producto. La tendencia esa es más auditiva, necesito que me expliques más. Otras necesitan sentir el producto. He dado formación, por ejemplo, para 3 marcas de coches. Entonces ahí es importantísimo, quienes venden coches, pues saben que es importante que la persona sienta el coche. Claro, que tenga la sensación de estar en el coche. ¿Quién es más auditivo? Bueno, aquí puedes explicar el sonido del motor, el sonido de la música. Bien. Luego, quien es más visual, puedes explicar cómo se ve, por la distancia. Es decir, que la idea es que tú adaptes las explicaciones de acuerdo a tu trabajo. Entonces, esto es lo que decía antes, tenemos un sistema representacional preferente. Y en base a él nos comunicamos, pensamos, nos comportamos, etc. Aquí pongo una diapositiva, que aquí lo que está diciendo es que personas que son más visuales, cuando tú le haces una pregunta, suelen mirar hacia arriba para buscar la respuesta. Personas más auditivas suelen mirar a la altura de los oídos, buscando las palabras. Kinestésicos, abajo a la derecha, ¿sí? Porque abajo a la izquierda, ese es el auditivo interno. Personas más... antes voy a aclarar también esto de imágenes, sonidos, sensaciones. Si yo te pregunto cuáles son los colores de la bandera de Japón, evidentemente es una pregunta visual. Si yo te pregunto, ¿puedes cantarme el cumpleaños feliz al revés? Es una pregunta auditiva. Si te pregunto, por ejemplo, ¿a qué te sabe este mate si lo hueles? ¿A qué te sabe la yerba? Claro, sí, a nivel de olores. Esa pregunta es kinestésica. Hay que tener en cuenta que también la persona mirará de acuerdo a la pregunta, ¿bien? Por eso, repito que no tenemos, o sea, que no somos visuales, auditivos o kinestésicos, sino que hay un canal preferente. Las personas más visuales hablan más alto, más auditivas tienen un volumen medio, más kinestésicas tienen un volumen más bajo. Estoy yendo muy rápido con la explicación, ¿bien? Por eso digo que esto es una semilla. Personas más visuales tienen más tensión muscular. Los auditivos menos y los kinestésicos mucho menos porque están mucho más conectados con las sensaciones corporales. Tienen más capacidad propioceptiva, la capacidad de sentir su cuerpo. Las personas más visuales tienen la respiración más alta, auditivas respiración regular, media, kinestésicos más abdominal. ¿Bien? Decía que las personas más visuales tienen hombros más altos, la cabeza cuando caminan parecen que van como con la cabeza hacia adelante y hay algunas que caminan más como saltando, ¿sí? Como que dan como, es una característica que solo que yo tengo. Las personas más visuales parpadean más rápido y tienen movimientos oculares más rápidos. Cuando hablan se señalan más los ojos porque te están explicando lo que ven. Y mueven mucho las manos. Esto es muy importante porque a veces, cuando tengo más tiempo en los cursos, en las formaciones, lo que hacemos, preguntamos ¿por qué hay personas que mueven más las manos cuando hablan? Y te escuchas cada teoría buenísima, es súper divertido. Entonces, claro, la persona que es más visual te está explicando lo que está viendo, te lo está mostrando porque quiere que tú lo veas. Entonces, hago juegos cuando veo personas, digo, a ver, ¿quién es muy visual? Y luego digo, voy jugando, vale, me gustaría si me puedes explicar no sé qué, pero con las manos abajo y las piernas quietas. Si digo solamente las manos abajo, os prometo que hay personas que mueven los pies. Necesitan mover el cuerpo para poder explicar. También doy información en oratoria. Entonces en la oratoria es clave, dices, ¿cómo hago para mover menos las manos? Es muy útil a veces empezar, por ejemplo, personas que ponen las manos así, hay otros que se cogen el puño. Es decir, ¿cómo hago para controlar más los movimientos involuntarios? ¿Sí? Esto es inconsciente. Este es el sistema nervioso autónomo. Entonces a veces conviene, por ejemplo, tener las manos quietas. Y luego explicas, enfatizas. Si miráis los discursos de los políticos, cómo ponen las manos aquí y te van explicando y cómo lo utilizan muy conscientemente, están muy entrenados sus discursos y las personas que escriben los discursos utilizan lo que estamos trabajando hoy. Lo de visual, auditivo, kinestésico. Hemos tenido alumnos dentro del instituto que se dedicaban a escribir discursos para políticos. ¿Bien? Claro, porque el político utiliza un lenguaje visual, utiliza la parte auditiva, kinestésica y llega a más gente, ¿sí?
Entonces, claro, cuando tú pasas a ser consciente de esto, tú te das cuenta cómo hay personas que quieren influir sobre ti con su estilo de comunicación, que esto es muy importante. Es decir, si tú crees que hay una persona que te puede querer manipular, estas herramientas te pueden ayudar a ser más consciente. Entonces, personas más auditivas, hombros más balanceados, cabeza más hacia atrás, los movimientos son intermedios. Se señalan los oídos cuando hablan porque te están explicando, ¿sí? Te están mostrando visualmente algo que han oído, ¿sí? Y usan palabras muy precisas. Las personas más auditivas les gustan mucho las palabras. En la formación este año de Gijón, que justamente está Beatriz, que está haciendo la formación en Gijón, tenemos un compañero que le encantan las palabras. Es que le encantan, es súper divertido. Claro, te das cuenta de personas que son muy auditivas. Y luego personas que son más kinestésicas, los hombros son más bajos, cabeza más firme, los movimientos son más lentos, ¿sí? Son más dulces con el cuerpo. Se señalan y tocan el cuerpo cuando hablan. Tienen la necesidad de tocar. Hay algo que se llama proxemia en comunicación. La proxemia es la distancia que tú manejas de cuerpo a cuerpo. Hay personas que son más kinestésicas y tienen más necesidad de sentir a las otras personas. Por eso es tan importante decir, ¿cómo hago yo para llegaros a vosotros a través de un ordenador? Es decir, claro, hoy hay que adaptarse a estas nuevas tecnologías, lamentablemente, para mi gusto, a la hora de comunicar, a la hora de dar clases, pues está bien como complemento, pero tener que dar el curso, las clases online, pues bueno, yo estoy cada vez trabajando más a través de estos medios, pero ¿cómo hago para llegar a esas personas? Que evidentemente a través de las palabras, contando historias, se llega a las emociones. Claro que sí. Entonces, la tendencia también de las personas más kinestésicas es hablar más despacio. Y la clase ha llegado hasta aquí y ahora es el momento de las preguntas, ¿bien? Por una cuestión de tiempo. A ver, lo que hice fue, lo dije al principio, dar mucho contenido, pues yo lo que quiero es dar una semilla dentro del tiempo que tenemos, hicimos un ejercicio práctico y ahora llega el momento de preguntas. Me gustaría que levantarais la mano, ¿sí? Que levantarais la mano para hacer preguntas. Entonces voy a la segunda pantalla porque no veo a todos en la primera. Ahí, estoy viendo a Ana. Ana, preguntas avanzadas, segura que me va a llegar, ¿eh? Venga. Bueno, no, mira, es que a mí me ha pasado que han competido en mi mente dos estímulos para hacer una visualización. Yo he tenido la experiencia en las clases del practitioner del año anterior, pues que yo tenía que contar una experiencia emocionalmente dura y tenía que contarla de una manera que a mí no se me decía cómo, ¿no? Simplemente tenía que contarla. Entonces, el ejercicio es muy flipante porque cuando te cambian el patrón, que no voy a desvelar cuál, sí. Para que lo digáis vosotros y no voy a quitar la cuestión, la realidad es que en un momento dado te cambian el patrón y resulta que pasas de ser visual a kinestésica y la experiencia, claro, es flipante porque empiezas a hablar, yo que soy muy visual y a la vez muy kinestésica, a veces me falta la secuencialidad adecuada porque me voy mucho a las ideas visuales que componen mi mapa, sí. Y claro, el cambiar un patrón y empezar a contar las cosas de forma lineal, o sea, esto es una magia. Para mí fue algo súper importante vivirlo. Y lo segundo que quiero decirte es que han competido dos estímulos en mí en un momento dado, uno era auditivo y otro era visual, hacían referencia a una flor. En mi mente me vino una palabra que es la palabra margarita, y realmente lo que visualicé era una orquídea blanca. Y fue muy flipante porque esa orquídea blanca luego tenía un significado y era una orquídea blanca. Pero, joder, fue muy flipante no tener esa sensación de cómo puede ser, de esa competencia de estímulos. ¿Cómo puede ser? Quería preguntarte sobre esto. Vamos a ver, los sentidos se conectan. Esto me pasó un día en una charla que di en Santander, que pregunté a la persona, a ver, la pregunta, ahora no me acuerdo exactamente cómo era el tema, cuál fue el ejemplo en concreto, pero una persona hablaba de que cuando le venían imágenes las asociaba a colores. Es decir, que hay personas que tienen la capacidad, por ejemplo,
de a la hora, yo toco percusión africana, ¿sí? Tú bailas fenomenal, Ana. Entonces, hay personas que a la hora de, por ejemplo, están estudiando música, asocian la música con imágenes. ¿Bien? Es decir, que tienen esa capacidad de conectar distintos sentidos. Hay personas que tienen que, tú le dices, por ejemplo, le viene una imagen y la imagen la conectan con una sensación. Eso es una capacidad que tenemos, ¿sí? Y que hay personas que destacan mucho más. Entonces eso es muy interesante porque hay personas que dan por hecho de que eso es así, pero no sabían que tienen una capacidad, vamos a decir, extraordinaria. Personas que puedan, por ejemplo, escuchan una nota musical y la asocian a un color, pues es una manera de asociar maravillosa para la hora de memorizar música. Es decir, que la PNL entrena mucho esto. Por ejemplo, si queréis, a la hora de elegir algún libro de PNL, para personas que son profesores, yo recomiendo PNL para profesores, que lo escribió, lo voy a decir en castellano, ¿sí? Richard Churches y Roger Terry. ¿Bien? Se llama PNL para profesores. Luego, sí, luego voy a hacer publicidad al libro de mi padre, que escribió sobre programación neurolingüística, lo escribió en el año 96, se llama Activa tu potencial con PNL. ¿Sí? Él se llama Gustavo Bertolotto, él introdujo la enseñanza de la PNL en España en el año 89. Es decir, que porque él empezó a trabajar con eso en el año 89, pues yo lo heredé. Es algo que llevo trabajando desde hace muchísimos años, más allá que en el 2002 ya me metí en el mundo de las formaciones, y lo que comenta Ana al final es interesantísimo, a través de una práctica en concreto, que no quisiste decir cuál, porque lo interesante es la práctica, porque yo os puedo contar teoría, pero lo que dice Ana, a través de una práctica que se le propone a la persona que haya un cambio, es dificilísimo contar una historia desde otro sistema representacional. Os lo prometo, es alucinante. Por eso la PNL es práctica, porque te lleva a entrenar el cerebro, ¿sí? De otra manera. Ana, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Le propongo a otra persona que levante la mano que quiera hacer alguna pregunta. Esto da para mucho, ¿sí? ¿Alguien que quiera hacer preguntas sobre lo que estamos trabajando? Ah, Lara, si quieres activar el micrófono. Está desactivado, es decir, yo no te escucho. Ah, vale, ya está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? No, perfecto. Bueno, yo quería saber, bueno, y también simplemente compartir que, bueno, me pasa con determinadas personas que yo creo que soy, por lo que tú has comentado, creo que soy bastante kinestésica y suelo entenderme con casi todo el mundo, pero es cierto que con alguna gente no hay comunicación, o sea, son muy, yo creo que son muy, ¿cómo lo hemos dicho? Muy auditivos, ¿no? Sí. Y no me he entendido bien con gente así, por ejemplo. ¿Esto es porque no estábamos abiertos? Bueno, esto es muy interesante porque tú imagínate, tú como muy kinestésica, te encuentras con una persona que puede ser muy auditiva. Imagínate que esa persona es tu pareja y que estáis en un momento de discusión. La persona auditiva necesita resolver la situación con palabras. Eso es. ¿Sí? Y la persona más kinestésica tal vez se ha bloqueado a nivel emocional y no puede seguir hablando. Pero la persona auditiva, si lo quiere resolver, quiere seguir hablando. Por lo tanto, por eso digo que para uno mismo, para parejas, compañeros de trabajo, alumnos, clientes, es la bomba. Porque claro, cuando tú dices, yo estoy con una persona más auditiva, pues tal vez hay personas que las personas más auditivas necesitan más explicaciones. ¿Bien? Y hay otras personas, por ejemplo, que hablan de una forma muy general y las personas más auditivas son muy concretas. Cuando te cuentan algo, buscan mucho contarte los detalles. Entonces, la PNL es un mapa, es decir, yo no sé por qué tú puedes tener más dificultad con algunas personas, porque esto es un mapa. ¿Bien? Ahí hay otras, se explican otros mapas que hablan de vibraciones de la conciencia, que hay personas que están en una vibración más baja, otra que está en una vibración más alta, pues hay muchas formas de explicar esto. Ahora, yo yendo en concreto a esto de visual auditivo más kinestésico, pues claro, cuando una situación, por ejemplo, de pareja, si sucede esto, pues lo interesante es que la persona auditiva aprenda a callarse, no es el momento de hablar, y cuando ya la otra persona esté más abierta,
en ese momento, pues entonces sí será el momento de hablar. Ahora tal vez personas más kinestésicas esperan llegar, poder a tocar más a esa persona, pero hay personas que están más disociadas, vamos a hablar. Esto sucede en la formación en PNL, en el módulo del tiempo, en el módulo 4, cuando decimos, venga, vamos a entrar en la línea del tiempo y hacer un trabajo hacia el pasado, para desprogramar, por ejemplo, una emoción, lo que sea que se esté trabajando, es decir, descodificar, reducir la intensidad emocional. Hay personas que llegan a la línea del tiempo y os prometo, les cuesta muchísimo asociarse a la emoción. Entonces, cuando me preguntan, ¿pero por qué me cuesta asociarme a las emociones? Pues yo no lo sé, ¿sí? Es que yo no sé, yo no estoy en esa persona. Pero hay personas que en ocasiones han vivido, han sufrido mucho y ante el sufrimiento se ponen tal coraza que les cuesta sentir. Porque ha sido una forma de protegerse para que no les hagan daño. Que esto es interesantísimo, que en ocasiones cuando lo digo hay personas que me dicen, ya está. Como ya, déjalo ahí, sí, no hablemos más. Entonces, pues hay personas a las cuales personas que les cuesta llegar más. Yo me acuerdo hace años que hice una formación con un médico, Jorge Carvajal se llama, que creó la medicina sintergética, que el tío estaba dando una charla aquí en el instituto, en una formación que hacíamos de psicología transpersonal, y fue espectacular su ponencia. Para mí fue ¡wow! O sea, el cómo lo viví, las sensaciones, las imágenes, cómo lo vivía. Un compañero que estaba en la clase dijo, con perdón de la palabra, ¡qué coñazo este tío! ¿Sí? ¡Qué coñazo! Para él, que era muy auditivo, que no había conseguido conectar con el mensaje, porque claro, en esa charla, yo miré para los lados y estábamos llorando, si éramos 40, 20. Porque ese tío, ese hombre, hablando con las personas, tiene la capacidad de conectar y poner esa perla, esa semilla y llegar a la emoción de cada persona. Esa ha sido mi experiencia, que he hecho varias formaciones con él en el instituto. Entonces, pues quien es más disociado a nivel emocional y tal, y por eso no estoy hablando solamente de una persona auditiva, también hablo que hay personas que están más disociadas, lo estoy hablando en tu caso en concreto, que te identificas más como kinestésica, hay personas que necesitan como muy bien las palabras y aparte a nivel emocional les cuesta conectar. Si tú eres más kinestésica necesitas sentir a esa persona y esa persona tal vez tiene como una gran coraza, como capas de cebolla que se ha ido poniendo y le cuesta abrirse, pues a veces hay personas que entonces ya nos generan como una especie de rechazo. Pero a veces también es nuestra intuición, ¿no? La que dice por alguna razón, que esto lo hacemos dentro de la formación de PNL, hacemos una práctica de sentir, de entrenar la parte kinestésica y percibes muchísima información. Hay personas que les cuesta percibir a través de las manos, les cuesta muchísimo. Y es como, no, es que esto no me lo creo. Pues bueno, si no te lo crees, pues puedes mirar en internet que en el año 2012 hubo 2 científicos que se ganaron el premio Nobel de Medicina que demostraron que tu cuerpo tiene células que tienen la capacidad de percibir el entorno. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo tiene esa inteligencia de decir, estoy en peligro. ¿Sí? Y tiene esa capacidad de decir, tú sí, tú no. Tu cuerpo, ¿sí? Premio Nobel de Medicina año 2012. 2 científicos demostraron que tenemos esa capacidad de percibir lo que sucede en el entorno. Primero, para la supervivencia. Me acuerdo de una señora que tiene una inmobiliaria, me dice que en el año, por el 2008, cuando empezó la crisis, cuando empezaron a quitarle a muchas personas su casa, cuando ella entraba a una de estas casas que hubo un desahucio, dice que se le ponía la piel de gallina cuando sentía la energía que había en esa casa. ¿Bien? Es decir, que eso es la capacidad de sentir. Y todos tenemos esa capacidad a nivel profundo, aunque hay personas que por la razón que sea, o sienten menos a nivel, si pudiéramos tener un termómetro de sentir, o por la razón que sea han bloqueado esa sensación. Bueno, yo voy dando respuestas muy cortas, ¿bien? Pero espero que os vaya sirviendo. Muchas gracias, Lara. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta para cerrar? Para ir cerrando, porque es la hora. Sí, ya en realidad nos hemos pasado. ¿Alguien más quiere levantar la mano? ¿Que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí? Beatriz. Venga, tú también estás más avanzada. Beatriz está haciendo la formación en Gijón.
Bueno, yo quería decir que, bueno, más que una pregunta es una apreciación. Normalmente conectamos mejor con los que tenemos, parece ser, el mismo nivel de representacional. Pero yo en concreto, con esto, o me relaja, me considero visual y me relaja mucho la gente con otro canal distinto, como por ejemplo cuando es audiovisual porque a lo mejor habla más lento, y a mí esa gente me relaja. Entonces, yo conecto muy bien con esas personas también. Igual a ver, es normal. Por ejemplo, Lara, ¿sí? Lara es muy amiga de mi mujer. Entonces, Lara, pues tiene una energía como muy dulce, ¿no? Es una persona como muy kinestésica. Evidentemente, una persona que te habla lento, te relaja. Que es lo que estás diciendo. Entonces, ¿a quién no le gusta una persona que le relaja? Ahora, si tú de repente tienes que salir a hablar en público, bien, tienes que dar una charla para muchas personas, pues te relaja. Pero si tú no haces cambios en el volumen de la voz, de repente no subes el volumen, no hablas por momentos más rápido, lo que puede suceder es que la persona se relaje tanto que la tensión se dispara, el cuerpo se quedó ahí y la tensión se fue a otro lado. Por eso es tan importante lo que estamos hablando de visual auditivo kinestésico en la educación. Hay personas que dicen que el alumno no entiende. Y a veces es interesante darnos cuenta si realmente esa persona que dice que el alumno no entiende, si realmente es experta en comunicación. Porque puede saber mucho de lo que sabe, pero ser expertos en comunicación no hay tantos profesores. ¿Bien? Esto es muy interesante. Entonces, refuerzo lo que tú dices, Beatriz. A mí me encantan las personas más kinestésicas. Me relajan mucho también cuando son personas que, vamos a decir que en determinados momentos son estables a nivel emocional, porque también una persona puede estar a nivel emocional inestable, sí puede ser relajada, pero también puede tener sus montañas rusas y puede también generar otro efecto, ¿no?, en el cuerpo. Entonces, bueno, lo interesante es esto que comentas, ¿no? Relaja y es muy bonito y a la vez es, vamos a decir, para poder conectar, si le toca hablar en público con muchas personas, o no. O hay personas que tú dices, me relaja, pero hay otras personas que pueden decir, me aburre. También puede ser, ¿bien? Porque puede ser, no estoy hablando de Lara, estoy hablando de personas más que muy kinestésicas. Que esto me pasó en la universidad. Me acuerdo, cuando estaba estudiando publicidad, había que contar una historia, había que meter 2 gazapos, salió un chico que es amigo mío, el tío contó una historia que parecía muy guapa, muy chula, pero fue aburridísimo. Lo contó muy lento, con mucho detalle. Eso es una característica muy auditiva. Cuando terminó de contar su historia, la profesora dijo 5 minutos de descanso. Y quien continuaba, el próximo que tenía que salir a contar su historia, les dio tiempo. Antes no había tiempo. A partir de este chico dio tiempo. Evidentemente esta profesora no era muy auditiva. Bien, pues si hubiese sido muy auditiva, tal vez le hubiese encantado la cantidad de detalles que daba, cómo lo contaba, con ese ritmo tranquilo, lento. Pero esa persona no era muy auditiva. Bien. Muchas gracias, Beatriz. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta o compartir algo? Que quiera levantar la mano. Si nadie levanta la mano, lo damos por bueno. Y a quien ahí está, Ana, ¿sí? No, yo solamente quería decir también una gente que en esto de las percepciones a nivel kinestésico, de cuando hicimos los ejercicios de percibir cuando una persona mentía y cuando no, sí. O sea, cuando decía una verdad o cuando no, teníamos que percibir, bueno, una especie de energía, una especie de calor, el manejar esa calibrar esas cosas que nunca te habías parado a pensar en la vida. Es muy interesante en el tema kinestésico, ¿no? Sentir la mano de otra persona, sentir su calor, su onda y como algo que hay una pequeña diferencia y luego tienes que eliminar. Bueno, es algo sorprendente. Es algo, bueno, en ese sentido, muy chulo. Sí, a mí ese ejercicio me parece una pasada porque lo que hace, yo lo hago incluso en empresas, en sitios que me encuentro ahí personas con corbata, pues ya me da igual. Bien, porque yo lo que hago es ayudar a abrir el mapa. No solamente voy a dar un contenido que les pueda servir, sino lo que busco es abrir el mapa. Bien, y no estoy queriendo juzgar a nadie que tenga corbata, simplemente que a veces hacer la dinámica que tú comentas queda muy raro. Que de repente que la persona cierre los ojos y la otra empiece a pasar la mano. En ocasiones, para mí es un poco arriesgado guiar ese ejercicio en ciertos entornos. Bien. Entonces, esa técnica es una maravilla. Eso lo hacemos también dentro de lo que es justamente
A ver, para hacer un poco de publicidad, la formación en PNL. Yo doy la formación en Logroño, en Santander y en Gijón. Sí, que después tenemos otras sedes. En Madrid llevamos ya 140 y tantas promociones de PNL. Entonces, esto lo enseñamos en el módulo 1, que es comunicación. Y ya que esto es muy interesante, pues nos vemos quienes queráis el martes que viene a las 8 de la tarde también. Voy a poner el enlace en mi Facebook, ¿sí? Germán Bertolotto. Ahí sabéis que es Zoom. Podéis ver el nombre de la persona, lo tenéis ahí escrito. Quienes me mandéis por WhatsApp, un WhatsApp y diciéndome su nombre, yo le puedo poner en la lista de WhatsApp y le voy enviando siempre el Zoom para todas las clases que damos. La semana que viene continuamos con comunicación porque da para más, sí, pero con un tema complementario. Así que bueno, os agradezco mucho por haber asistido a la clase. Deseo haberos aportado una semilla y que sea una semilla de dudas. Bien, no espero que tengáis nada claro, porque esto da para muchísimo. Dentro de la formación, por ejemplo, damos un test, ¿sí? Para que la persona se dé más cuenta, y durante la formación, durante los módulos, vamos jugando con esto de visual, auditivo, kinestésico, porque da para mucho y es tremendo entender cómo funciona el cerebro. Es que es una maravilla. Así que bueno, la semana que viene seguimos, el martes que viene. Os agradezco mucho por haber estado, por haber asistido. Seguimos, me interesa la práctica, pues haremos lo que podamos, ¿sí? A través de distancia. Zoom tiene lo que es la opción de hacer pequeños grupos. Puede que hagamos algo así la semana que viene, ya veremos. Os recuerdo, mi nombre es Germán Bertolotto, yo estoy especializado en programación neurolingüística, también trabajo con coaching, inteligencia emocional, y siempre pongo al servicio pues todo lo que he aprendido dentro de las formaciones. Así que bueno, muchas gracias por haber asistido. Para quienes queráis, nos vemos el martes a las 8. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán.